Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les bendiga y bienvenidos a una nueva entrega de Estudios Bíblicos, La Última Banca. En esta ocasión vamos a estar revisando el capítulo número 18 del libro de Números. Lo estoy grabando un poco tarde, debería haberlo subido hace varias horas ya, pero tuve un día bastante ajetreado. En la tarde me junté con mi amigo Luis a grabar un episodio de La Última Banca TV sobre el pensamiento social de Willis Hoover. Así que el resto de la tarde estuve haciendo otras cosas. Había comenzado a grabar hace un par de horas, pero llegó una visita, así que tuvimos que atender ahí, estuvimos compartiendo. Así que recién ahora, siendo las 12 de la noche de el día, no sé cuánto estamos, creo, cerca de 20 de abril por ahí, ando medio perdido con la fecha. 20 de abril, siendo las 12:15. Recién tengo el espacio para grabar, así que espero que tengan la oportunidad de escucharlo mañana en la mañana, mis hermanos que van a la escuela dominical. Para ahorrar, o sea, para utilizar bien el tiempo, dada la hora y todo, vamos a pasar directamente al capítulo que nos compete, que es el capítulo 18. Tengo que, a ver, este no era, creo que era ese. Eso, ahí está. Siempre coloco los mismos tres libros de referencia, pero en esta ocasión mi libro de, mm, de consulta fue el de Timothy Ashley, que es el principal libro que utilizo para estos estudios. A modo de introducción al enfoque de estos estudios, que siempre repito lo mismo, pero creo que si llegan hermanos que están escuchando los estudios por primera vez, es importante que lo sepan. Yo no veo el estudio bíblico como lo ve la escuela dominical, me refiero a ver títulos, tema y títulos, sino que me dedico a explicar en base a diferentes comentarios bíblicos el capítulo que se está estudiando, para contextualizar a los hermanos, para traerlos a un tiempo determinado, histórico, para discutir la problemática que se discute, o sea, que se aborda en ese capítulo, ese tipo de cosas es lo que veo yo en estos estudios, ¿ok? Así que dicho esto, avanzamos. Este es un capítulo más largo que el anterior, el 17 fue bastante corto, por lo tanto también va a abordar varias semanas de la escuela dominical, creo que son como 5 o 6 domingos que vamos a estar viendo el capítulo 18, el 17 lo vimos solamente en 2 domingos, se hizo bastante corto, así que eso como a modo de introducción. Este es un comentario inicial que hace Timothy Ashley a lo que va a ser el capítulo, a los temas que se van a tocar. Lo que voy a leer ahora, después de leerlo, lo voy a explicar. Pero es como un overview, una vista panorámica de lo que va a ser el capítulo 18. Dice Timothy Ashley, le pone por título el rol redefinido para sacerdotes y levitas. Muchos comentaristas interpretan el capítulo 18, especialmente los 7 primeros versículos, como una repetición de material ya presentado en los capítulos 1 y 3, y que no se integra perfectamente en su contexto. Sin embargo, es posible considerar que este capítulo contiene una notable innovación en el rol del sacerdote y el levita en Israel, que aunque se basa en los fundamentos previos de los capítulos 1 y 3, no es una repetición innecesaria. El capítulo 18 se presenta en respuesta al clamor de los israelitas en el capítulo anterior, 17, versículos 2 y 13. Cuando termine de leer esto lo voy a comentar. De todo lo que se acercaba, de todos los que se acercaban al santuario estaban condenados. Ese fue el clamor de los israelitas al final del capítulo 17. Como en la plaga de los 14.700 israelitas que habían muerto en el cuarto día de rebelión de los capítulos 16 y 17. Que fueron, esos 14.700 fueron asesinados, fueron cortados por la poderosa ira de Dios. Dios no solo mataría a pecadores como Coré, e incluso su familia, coloca aquí el comentarista, aunque es claro que los hijos de Coré por lo menos fueron liberados del juicio,
como lo vamos a ver con toda claridad en el capítulo 26 del libro de Números cuando se haga el segundo censo. Ahí aparecen los hijos de Coré, y los hijos de Coré también aparecen en los salmos, son autores de algunos salmos. Sino que pondría exterminar a toda la nación. Ese es el miedo que se expresa al final del capítulo 17. El miedo a que la ira de Dios consumiera a toda la nación. La respuesta misericordiosa de Dios fue recordarles la jerarquía de responsabilidad por la invasión del santuario y modificar los roles de sacerdotes y levitas para que solo ellos y no la comunidad en general sufrieran la muerte a manos de Jehová o Yahweh por la invasión. Los sacerdotes y los coatitas juntos ahora serán responsables de la transgresión de los israelitas laicos. Eh, Solo los sacerdotes de la invasión de otros sacerdotes y los sacerdotes y todos los levitas de la invasión de los levitas, yo creo, a eso se refiere. Básicamente, ¿qué quiere decir? Esto no está en perfecto español, es una traducción media rápida, eh, porque está tomado de un libro en inglés. Pero lo que quiere decir es que el capítulo 18 es una respuesta a la reacción de los israelitas al final del capítulo 17, que después de el juicio sobre Coré, Datán y Abiram, que fue el primero, los israelitas no se dieron por enterados que se estaban enfrentando a Dios. Luego viene la plaga que mató a 14.700 y tampoco se dieron por enterados que se estaban enfrentando a Dios y culparon a Moisés y a Aarón. De hecho, eso fue la razón de la plaga. Y recién ahora, cuando ven el milagro de la vara que reverdece, el pueblo de Israel cayó en cuenta de que estaba altercando con Dios y le cae un terror. Los versículos 12 y 13 del capítulo 17 son una expresión de terror. Yo siempre utilizo esta frase de mi papá, estamos embromados. Mi papi muchas veces dice la palabra estar embromado, em, para explicar eh, la sensación que tuvieron al darse cuenta que estaban enfrentándose a Dios mismo. Entonces, la respuesta que les da Dios a ese terror de Israel es darles a conocer que las responsabilidades del santuario iban a quedar de esta manera, que se explica ahora en capítulo 18, especialmente los primeros 7 versículos, donde los principales responsables iban a ser los sacerdotes y también iban a compartir esa responsabilidad los levitas. Vamos a ver una serie eh, de funciones que tenían que cumplir. La guardia del santuario hacia adentro le correspondía a los sacerdotes, la guardia del santuario hacia afuera le correspondería a los levitas. Los levitas se tenían que encargar que nadie, ningún extraño se acercara al santuario, y a los sacerdotes les correspondía cuidar que nadie entrara a los lugares santos. O sea, el sacerdote era el responsable de que si alguien violaba la seguridad de los levitas y entraba al santuario, el sacerdote se tenía que asegurar que nadie entrara a los lugares santos. Y por supuesto, no podía nadie, ni siquiera los sacerdotes entrar al Santísimo. Y eso era eh, una, una responsabilidad o un privilegio, una labor asignada únicamente al sumo sacerdote y en un día particular que era el día de la expiación, ¿ya? Entonces, este es el contexto debido a estas nuevas responsabilidades o a la acentuación de la responsabilidad de los sacerdotes y de los levitas. También en este capítulo se va a especificar los beneficios que venían con esta responsabilidad y eso eran las ofrendas que iban a ser administradas por los sacerdotes, las ofrendas de animales, y también el tema de los diezmos, que los diezmos del pueblo de Israel iban a ser para Leví, para la tribu de Leví, y que los levitas a su vez también tenían que dar el diezmo de los diezmos a la familia sacerdotal. Ese era el orden un poco que se va a explicitar acá, dando a entender también que es Dios la porción o la herencia de los sacerdotes, los diezmos son la herencia de los levitas, porque ni los sacerdotes ni los levitas, o ni los levitas ni los sacerdotes no dejan de ser levitas porque pertenecen a la tribu de Leví, y van a tener herencia en la repartición de la tierra. Cuando entraran a la tierra de Canaán, que todavía faltaban varias décadas para que eso ocurriera, a Leví no le iba a tocar herencia más que creo que son 48 ciudades que se le dan a los levitas, ¿ya?
Entonces, eso como introducción muy general a lo que va a ser el capítulo 18, vamos a ver responsabilidades que va a tener el sacerdote y el levita, y que si se violan esas responsabilidades, ya la responsabilidad, ya el juicio, por decirlo así, por romper un mandato de Dios, no vendría ahora sobre el pueblo, como había ocurrido en los capítulos 16 principalmente, sino que vendría sobre los levitas y sacerdotes. Se cambia la responsabilidad, cae sobre los hombres de Leví y sobre la casa de Aarón, y también con esta responsabilidad vienen privilegios que son básicamente la administración de las ofrendas consagradas a Jehová. ¿Ok? De esto va a ir el capítulo. Se pueden hacer los paralelos que sean necesarios. El hecho de que el sacerdote cargue con la responsabilidad por los pecados del pueblo en todo lo relacionado al tabernáculo, también podemos ver ahí, vislumbrar en parte eh, la labor vicaria, por decirlo así, del sacerdote, haciendo, eh, saludando a la distancia lo que sería el sacerdocio perfecto del Santo Hijo de Dios. Siempre es bueno encontrar a Cristo en estos estudios. En el video que había comenzado a grabar, porque había comenzado a grabar un video y tuve que pausarlo, em, comentaba que en ocasiones me pasa, más de una vez, que alguna inspiración, alguna claridad me viene después del estudio. Me pasó ahora con el capítulo 17. Estábamos estudiando el tema de la vara y estaba yo en la escuela dominical exhortando un título que me tocaba, y me vi en el versículo de Isaías capítulo 11 versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Una profecía mesiánica que utiliza justamente la palabra vara, aunque no es la misma palabra vara que se utiliza en el capítulo 17, sino que esta es una vara más delgada, más pequeñita, es una varilla. Y el vástago, que habla el capítulo, o sea, el versículo 1 del capítulo 11 de Isaías, la palabra vástago es netzer, y de hecho se conecta esta profecía de Isaías con el hecho de que eh, el Mesías iba a venir a vivir a Nazaret y se le llamaría Nazareno. El profeta, o sea, el evangelista Mateo dice que fue necesario, o sea, que fue necesario que viviera en Nazaret para que se cumplieran lo dicho por los profetas. Y muchos interpretan que esa profecía se refiere al Netzer que habla Isaías, el vástago de la raíz de Isaí. Entonces, ahí hay un paralelo lindo entre la función de Jesús como vara, como la señal definitiva del sacerdocio más excelente según el orden de Melquisedec. Jesús es esa vara seca que desciende a la tumba sin vida y que luego reverdece y se levanta al tercer día venciendo la muerte. Entonces, había muchos paralelos que se me pasaron en el estudio y que me vinieron después por claridad. Dejé un comentario de todas maneras en el capítulo 17, en el video, dejé un comentario fijado con todo este análisis que me vino a posteriori, luego de la grabación del video. Si me pasa lo mismo ahora con esto, si alguna claridad me viene sobre el capítulo 18, algún paralelo con Cristo, que creo yo que es la gloria del estudio de las escrituras, aparte de entender los capítulos, los contextos, las enseñanzas, también yo creo que si hacemos ese trabajo que es necesario, si además encontramos a Cristo, yo creo que es mucho más provechoso. Si encontramos algún paralelo que nos pueda llevar a la cruz de Cristo y a la persona del Hijo de Dios. Ya, ahora sí, vamos a pasar directamente a leer los primeros 7 versículos del capítulo 18, y lo hacemos como siempre en la versión Nueva Traducción Viviente, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene por título en la Nueva Traducción Viviente: Deberes de los sacerdotes y de los levitas. Luego el Señor le dijo a Aarón: tú y tus hijos y tus parientes de la tribu de Leví serán los responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario, pero solo tú y tus hijos serán los responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Trae a tus parientes de la tribu de Leví, tu tribu patriarcal, para que te ayuden a ti y a tus hijos a realizar los deberes sagrados delante del tabernáculo del pacto.
Sin embargo, cuando los levitas realicen los deberes asignados en el tabernáculo, deberán tener cuidado de no acercarse a los objetos sagrados ni al altar. Esa no era función de los levitas, ¿ok? Así que tenían que tener cuidado con eso. Si lo hacen, tanto tú como ellos morirán. Los levitas te ayudarán con el cumplimiento de tus responsabilidades del cuidado y del mantenimiento del tabernáculo, pero no podrá ayudarte ninguna persona que no esté autorizada. O sea, la labor, la responsabilidad sobre, por ejemplo, desarmar el tabernáculo, trasladarlo, estaban los levitas, pero los objetos sagrados del altar y los mismos lugares sagrados como el lugar santo y el santísimo eran lugares donde no podían acceder los levitas. Y de hecho, cuando se trasladaba el arca y todo el tabernáculo, los que empaquetaban, los que empacaban todo, los objetos sagrados tenían que ser los sacerdotes. Y cuando ya estuviera todo empacado, los que hacían el traslado ahora eran los levitas. ¿Ok? Eso quedó explicado hace algunos capítulos atrás cuando vimos la forma como se iba a organizar Israel cuando el pueblo marchara. ¿Ya? Cuando el pueblo marchara. Sigo en el capítulo 5, o sea, en versículo 5. Ustedes realizarán los deberes sagrados dentro del santuario, le está hablando a los sacerdotes, y en el altar. Si siguen estas instrucciones, el enojo del Señor nunca jamás se encenderá contra el pueblo de Israel, que era el propósito del capítulo 18. Vamos a seguir este conducto, vamos a seguir estas instrucciones, y así la ira de Dios no se va a encender contra los hijos de Israel. ¿Ok? Yo mismo escogí a tus hermanos levitas de entre los israelitas para que sean tus ayudantes especiales. Ellos son un regalo para ti, dedicados al Señor para servir en el tabernáculo. Pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todos los rituales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior, o sea, dentro del lugar santo. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Esta palabra, de hecho, es media complicada. Las traducciones ahí como que han tenido hartos malos ratos con esta traducción de lo que acabo de leer. Cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada será ejecutada. Disculpen un poco lo traposo que está la lengua a esta hora de la noche. Son casi las 12:30, entonces hay un poco de sueño después de un día largo. Los primeros comentarios de Timothy Ashley a los versículos 1 y 2. Dice, la instrucción viene de Yahweh a Aarón. Esto es inusual. Solo se ve aquí en el capítulo 10 de Levítico. El encargo recae primero sobre Aarón y sus hijos, es decir, el sacerdocio aarónico. A este grupo se añade la casa de tu padre. La casa de tu padre aquí probablemente debería identificarse como el grupo familiar de Aarón, los coatitas. O sea, esta responsabilidad que le está dando Dios a Aarón no solamente se limitaba, aparentemente, según lo que interpreta Timothy Ashley, a la casa sacerdotal, sino que también a los coatitas. Esta identificación, recuerden que los coatitas era la familia dentro de la tribu. Estaba la tribu de Leví, la división más grande de la tribu, Leví. Luego estaban las familias, dentro de las familias estaban los de Coat, los de Gerson y los de Merari, o Gersón y los de Merari. ¿Ok? Entonces se está refiriendo aquí a la familia de la cual descendía Aarón. Esta identificación cobra fuerza cuando se comprende que el versículo 2 incluye a toda la tribu de Leví, precedida por la palabra y también. En el capítulo 4, versículos 1 al 20, son los coatitas quienes cooperan con los sacerdotes en la preparación y el transporte de las cosas más sagradas. De hecho, dentro de las tres familias de Leví, Gersón, Merari y Coat, a Coat le tocaba, por decirlo así, la labor más honrosa, que era trasladar los utensilios que estaban en el lugar santo y el santísimo, y también trasladar el arca del pacto. Llevar la culpa significa soportar el castigo divino derivado de esa culpa. El tema en cuestión es la usurpación del santuario y la ira que esta usurpación provoca. Así, el versículo 1 afirma que los sacerdotes y los coatitas cargarán con la culpa por las futuras transgresiones israelitas contra
los objetos sagrados. O sea, si se profanaba algún objeto que pertenecía al santuario, al tabernáculo, los que pagaban con responsabilidad ya no era, la ira de Dios no se iba a encender contra Israel, sino que caería sobre Aarón, los sacerdotes, y también, por extensión, sobre los coatitas. Eh, pero solo los sacerdotes aarónicos cargarán con la culpa por futuras usurpaciones del sacerdocio. O sea, aquí hay una división aparentemente de que transgresiones contra los objetos sagrados era una responsabilidad que compartirían los sacerdotes y los coatitas, pero usurpaciones del sacerdocio, no sé qué se refiere a esto, posiblemente lo que fue la rebelión de Coré, ¿habrá sido un intento de usurpación del sacerdocio? Posiblemente. Bueno, si ocurría eso, los que cargarían con la culpa serían los sacerdotes. Respecto al versículo 2, dice, este versículo añade una responsabilidad para el resto de la tribu de Leví, a la ya establecida para los aronitas o los sacerdotes y los coatitas. Aunque están emparentados con los sacerdotes, los levitas desempeñan un papel subordinado a ellos, como ya es evidente en pasajes como números 3:6, pero que se recalca aquí de diversas maneras. En primer lugar, el resto de los israelitas debía unirse a los aronitas. El verbo unirse se vincula ya sea por un juego de palabras o por la etimología popular con el nombre levita. ¿Ok? El, el verbo lawa, que significa unirse, se parecía a lewi, que significa levita. Por eso quizás también está ese juego de palabras ahí. La cuestión es que los levitas no son independientes, sino que están vinculados a los sacerdotes. La segunda forma que se sugiere subordinación aquí es mediante la palabra seret, que significa ayudar, que se usa para las tareas generales de guardia y trabajo físico. El lugar para esta ayuda es delante de la tienda de reunión, donde tenían que ayudar los levitas al resto de los sacerdotes. Lo harían delante de la tienda de reunión. Ahí estaba principalmente la función de ayuda para los levitas. Versículos 3 al 6 dice, la necesidad de la guardia del tabernáculo se reafirma aquí a la luz de la rebelión de Coré y el pánico que sobrevino tras la plaga. El tema aquí es nuevamente la invasión del santuario, que fue en lo que incurrieron Coré y su séquito. Dado que tanto el versículo presente como en el capítulo 4, versículo 15, dejan claro que los levitas no tienen acceso al santuario, su guardia debe ser fuera del santuario. O sea, yo siempre tenía la duda hasta dónde podían llegar los levitas. Yo pensé que los levitas podían entrar al atrio donde se hacían eh, los sacrificios, como los holocaustos que se hacían en el altar de bronce. En el altar de bronce se hacían los holocaustos. Pensaba yo que los levitas podían ingresar a esa área, pero aparentemente sigue incluso el atrio donde estaba el altar de bronce. Aparentemente también era responsabilidad de los sacerdotes y por supuesto las otras áreas como el lugar santo, y con mucha más razón el Santísimo, eran lugares prohibidos para cualquier persona, a excepción de la casa sacerdotal. Eh, los levitas, por lo tanto, son responsables de la intrusión del santuario por parte de otros levitas o laicos. O sea, dentro del santuario pueden estar solamente sacerdotes. Que alguien se meta en las partes más santas del santuario es responsabilidad de los sacerdotes que están dentro cuidando. En cambio, los levitas quedan como en el perímetro exterior del tabernáculo. Y cualquiera que entrase y violase ese perímetro, ya fuera eh, de un intruso de cualquier tipo, los que llevaban la responsabilidad de esa intromisión sería entonces los levitas. A los levitas les correspondía cuidar la parte exterior del santuario. Este principio es severo, pero antes de este momento, dicha intrusión, sin intercesión, acarrearía la muerte de toda la comunidad. O sea, esta violación del santuario eh, pasa a ser de hecho, dice la intrusión de un solo levita acarrearía la muerte de todo el grupo de sacerdotes y levitas.
O sea que aquí el mandato es bastante estricto, que cualquiera que viole esos perímetros colocados por los levitas primero y por los sacerdotes más adentro, vendría ahora el juicio sobre los levitas y los sacerdotes que no cumplieron su labor. Y el juicio ya no vendría más sobre el pueblo de Israel como habría sido en el capítulo 16 del libro de Números, donde recuerden que murieron cerca de 15.000 personas, así que el juicio no fue una cosa liviana. De nuevo, para enfatizar con la mayor firmeza posible, se le instruye a Aarón que solo los sacerdotes realizarán guardia dentro del recinto sagrado para vigilar los objetos sagrados y el altar. El contraste aquí radica en los deberes de los sacerdotes dentro del santuario y los levitas fuera de él. Eso es lo que estaba hablando. El tema es la usurpación de las cosas santas, usurpación que puede acarrear ira, ira de parte del Señor. La razón de esta clara división del trabajo es que la ira ya no caiga sobre los israelitas como ocurrió, por ejemplo, en Levíticos 10, versículos 2 y 6, o en Números 16, 46, que fue lo que estudiamos hace poquito. ¿Ya? Versículo 6 dice, Yahweh le recuerda a Aarón que él mismo ha sacado a los levitas de las tribus de Israel y los ha entregado al sacerdocio y por consiguiente a sí mismo. Este versículo es un recordatorio de la elección de Dios de los levitas y su ordenación a su servicio. ¿Ok? Termina entonces la primera sección de este capítulo 18 con el versículo 7 y el comentarista dice lo siguiente. El tema regresa al sacerdocio arónico, una vez más. La guardia de los sacerdotes se refiere a los objetos sagrados especificados como todo lo relacionado en el altar y lo que está dentro del velo. O sea, lo que tenían que ellos cuidar era todos los utensilios que estaban tanto en el lugar santo como detrás de la cortina, detrás del velo, que era el lugar santísimo. Dice acá, el primero incluye todas las cosas en el lugar donde estaba el altar. No sé si aquí se está refiriendo al altar del incienso, me imagino que sí, porque recuerden que hay otro altar que era el altar de bronce que estaba fuera en el atrio. El velo es la cortina que separaba lo sagrado. eh, yo creo que aquí se refiere al lugar santísimo. El único sacerdote que tenía acceso al lugar santísimo era el sumo sacerdote y lo hacía una vez al año en la fiesta del Yom Kippur. ¿Ok? La cuestión aquí no es entrar detrás del velo, sino proteger lo que estaba detrás de él contra intrusiones. Recuerden que detrás del velo estaba el lugar santísimo. A ese lugar se limitaba a entrar una vez por año solamente el sumo sacerdote. Entonces, el, que los sacerdotes tuvieran la tarea de cuidar lo que está en el altar y lo que está detrás del velo, no significaba que los sacerdotes tuvieran que hacer guardia en un lugar santísimo. ¿Ya? Bastaba con que estuvieran en el lugar santo y que no dejaran que nadie entrara al lugar santo y con mucha más razón al santísimo. Como esa era la tarea, no necesitaban necesariamente que estar dentro del Santísimo para hacer guardia. Ese es el punto que quiero explicar, ¿ya? Que la responsabilidad de los sacerdotes estuviera en cuidar lo que estaba en en el lugar santo y en el Santísimo, todos los utensilios, no significaba necesariamente que tenían que hacer guardia dentro del lugar santísimo, ¿ya? Ese es el punto que quiero dejar claro, ¿ya? Dice la segunda parte del versículo 7, esta es la expresión extraña. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Esta frase es difícil no solo por su brusquedad, sino también porque es la única mención de la obra sacerdotal. La Septuaginta, eso significa el número 70, que es la versión de los 70, que es el Antiguo Testamento traducido al griego, traduce este pasaje como y realizarás el servicio un don de tu sacerdocio. Muchos eruditos aparentemente simplemente han aceptado esta paráfrasis y han explicado la cláusula como que significa que el sacerdocio arónico es un don divino. Ya he sugerido que el verbo guardar del versículo 7 se refería a deber guardar, eh, al deber de guardia de los sacerdotes que claramente concernía a los objetos sagrados.
El uso del término aquí debe referirse a las peligrosas tareas de los sacerdotes de desmantelar, cubrir a su debido tiempo, desempacar los objetos sagrados por los cuales reciben una compensación. ¿Ok? Entonces, dentro de los privilegios del sacerdote y de las responsabilidades estaba, obviamente, cuidar que nadie entrara a los lugares más eh, exclusivos dentro del tabernáculo, que son el lugar santo y el santísimo, sino que también la labor de los sacerdotes era ocuparse, guardar los objetos que estaban dentro de estos lugares santos. Y con esto me refiero a que ellos eran los que tenían que empaquetar a tiempo, de buena manera, que no quedaran expuestos ahí los utensilios santos para que no trajera juicio sobre cualquiera que osara a entrar en contacto con ellos. No les era dado a cualquiera el entrar en contacto con los objetos santos, sino que era responsabilidad exclusiva de los levitas. ¿Ok? Dice, pero la persona no autorizada que se adentra será condenado a muerte. La persona no autorizada aquí es, por supuesto, la persona que no es sacerdote, a diferencia de la persona que es levita. ¿Ok? Mientras estaba hablando, me acordaba de la importancia de cuidar, de tratar con sumo temor los objetos sagrados a la hora de trasladarlos. De hecho, el rey David, cuando traslada el arca a Jerusalén, comete una serie de errores que se hubiese evitado de haber conocido, o posiblemente lo conocía y lo olvidó aplicar el libro de números. En el libro de números se especifica cómo tenía que ser trasladada el arca. Recordemos que esta temeridad de David le costó la vida a un joven que se llamaba, creo que era Usa. Usa era de la familia de la casa donde el arca reposó por cerca de 80 años. El arca, cuando, cuando fue recuperada después de que fuera robada por los filisteos en el tiempo del sacerdote Elí, cuando Samuel comenzaba su ministerio, el profeta Samuel, eh, cuando ocurre eso, el, el arca vino a morar al hogar de un hombre que creo que era de Judá y estuvo en en el hogar de ese hombre por cerca de 80 años. Yo la otra vez hacía un cálculo porque el ministerio el arca vino a morar a ese lugar casi al principio del ministerio de Samuel. El ministerio de Samuel es como de 40 años, el reinado de Saúl es como de 40 años más, y recién en David habían pasado 80 años por lo menos. El arca es trasladada finalmente a Jerusalén. Y como le hicieron sin las precauciones que se le está pidiendo aquí a los levitas, tuvo que morir un hombre. Y ese hombre era hijo de la familia o del padre de esa casa donde el arca reposó. El arca reposó por muchos años en la casa de Usa, y posiblemente Usa pensó, bueno, este es el arca que veo todos los días y que ha visto a mi padre por cerca de 80 años. Entonces se familiarizó tanto con el arca que fue y la tocó, y eso le costó literalmente la vida, ¿ya? Haciendo un poquito de memoria de eventos relacionados con lo que estamos leyendo ahora, relatados en el Antiguo Testamento. Ahora viene antes de leer esta segunda parte, que son los versículos 8 al 20, me van a permitir comer un poco de miel para poder, eh, voy a apagar un poco el micrófono, para poder refrescar la garganta. Y eso también me da un poquito de vitalidad, que me estoy durmiendo. Entonces, en resumen, los primeros 7 versículos apuntan a las responsabilidades de los sacerdotes y levitas tocantes al santuario. ¿Ya? Los levitas como guardia externa del santuario, los sacerdotes como guardia interna, y la responsabilidad de los sacerdotes era todo lo relacionado con el santuario, incluyendo, por supuesto, los utensilios santos. Ahora, del versículo 1 al 20 de este capítulo 18,
Timothy Ashley lo resume de la siguiente manera. Dado que los sacerdotes, así como los levitas, se les ha otorgado nuevas y peligrosas responsabilidades, me refiero a que si ellos fallaban en lo que se les estaba asignando ahora, les costaba la vida, ¿ya? Y si alguien de Israel fallaba por la negligencia de ellos, les iba a costar también la vida exclusivamente a los sacerdotes y a los levitas, ¿ya? Nuevas y peligrosas responsabilidades para prohibir la usurpación y ser responsables de ella bajo pena de muerte. Dios les concede, así como con la responsabilidad, Dios les concede derechos especiales para compensarlos, que vamos a ver de los versículos 8 al 20. Al final de esta unidad se añade una justificación teológica adicional para estas contribuciones sacerdotales. Estas contribuciones es una traducción que le hace a la palabra ofrenda, me parece, para estas ofrendas sacerdotales. Los sacerdotes no tienen herencia territorial en la tierra de Canaán. Dios mismo y los dones que normalmente le corresponden son su herencia. La herencia de los sacerdotes era Dios. Estas ofrendas a los sacerdotes se dividen en las categorías de santísimo, que solo pueden consumir los sacerdotes dentro del recinto sagrado, ¿ya? Entonces hay ciertas ofrendas que primero eran de eh, que eran administradas solamente por los sacerdotes y tenían el carácter de santísimo. Una ofrenda que tenía el carácter de santísimo solo podía ser consumida por los sacerdotes, hombres, y en el lugar santo, o sea, en el recinto sagrado, yo creo que aquí se refiere al tabernáculo, ¿ya? Hay otras ofrendas que se les considera como santas, no santísimas, o sumamente santa, creo que dice la nueva traducción viviente, que puede ser consumido por cualquier miembro ceremonialmente limpio de la familia sacerdotal en cualquier lugar ceremonialmente limpio. O sea, recordemos que las ofrendas son para el sustento de los sacerdotes. Habían unas ofrendas que eran tan santas o que eran santísimas que no podían ser consumidas por nadie que no fueran los sacerdotes y no podían ser consumidas en cualquier lugar. Tenía que ser en el tabernáculo de reunión, ¿ya? Y hay otras ofrendas que son santas, no son sumamente santas ni santísimas, que podían ser consumidas por cualquier miembro de la familia sacerdotal, siempre que estuviera ceremonialmente limpio y siempre que el lugar donde comiera estuviese ceremonialmente limpio. ¿Ok? El punto principal de la unidad de estos versículos que van desde el 8 al 20. Aquí le puse del 1 al 20, pero es del 8 al 20. El punto principal de esta unidad es la asignación de estas cuotas, no una declaración sobre la realización de las ofrendas. Varios términos se usan en un sentido menos técnico que en otras partes del Pentateuco. ¿Ya? Pasamos ahora a revisar los versículos desde el 8 al 20. ¿Ya? Sí, al 20 y luego ya vamos a los comentarios. El Señor le dio más instrucciones a Aarón diciendo, yo mismo te he puesto a cargo de todas las ofrendas sagradas que me trae el pueblo de Israel. A ti y a tus hijos les he dado todas estas ofrendas consagradas como, como su porción perpetua. A ti te corresponde la porción de las ofrendas sumamente santas que no se quema en el fuego. Esta porción de todas las ofrendas sumamente santas, las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas de la culpa o por la culpa. Este tipo de ofrendas eran sumamente santas y te pertenece a ti y a tus hijos. Las comerás como una ofrenda nuevamente sumamente santa. Todo varón puede comer de ella y debe tratarla como sumamente santa. Recordemos que no está hablando de cualquier varón. Todo varón que sea de la tribu, o sea, de la casa de Aarón, de la familia sacerdotal, puede comer de estas ofrendas, pero solamente en el tabernáculo, me parece, ¿ya? Están limitadas solamente a los sacerdotes y en un lugar muy específico que era el tabernáculo. Dice en el versículo 11, también te pertenecen todas las ofrendas sagradas, esto ya no son las sumamente santas,
y las ofrendas especiales que los israelitas me presenten al levantarlas ante el altar. Yo te las he dado a ti y a tus hijos e hijas como tu porción perpetua. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro, o sea, que la segunda ofrenda, las ofrendas sagradas, que no son las sumamente santas, esas sí podían ser consumidas por los que pertenecían a la familia sacerdotal. ¿Ya? Versículo 12 dice, también te doy las ofrendas de la cosecha que el pueblo presente al Señor, lo mejor del aceite de oliva y del vino nuevo y del grano. Todas las primeras cosechas de la tierra que el pueblo presente al Señor te pertenecen. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estos alimentos. ¿Ok? Entonces, ofrenda sumamente pura o sumamente santa, exclusividad de los sacerdotes hombres y tenía que ser consumida eh, en un lugar ceremonialmente puro, ¿no? Dentro del tabernáculo, básicamente, disculpen. Tenía que ser consumida dentro del tabernáculo. Y las ofrendas sagradas podían ser consumidas por los miembros de la familia sacerdotal, disculpen, por miembros de la familia sacerdotal, siempre y cuando estuvieran ceremonialmente puros y el lugar donde comieran estuviera también ceremonialmente puro. ¿Ya? Versículos 14 al 20 dice, todo lo que, y todo lo que en Israel haya sido consagrado especialmente para el Señor, también te pertenece. Ya le está hablando, recordemos, a Aarón. Todo primer nacido, sea humano o animal, que se ofrece al Señor, será tuyo, pero siempre tendrán que redimir a los primeros hijos varones y a las primeras crías de los animales ceremonialmente impuros. Los rescatarán al mes de haber nacido. Obviamente aquí, antes de eso se mencionaron dos cosas, los primogénitos y también los primogénitos de los animales o las primeras crías de los animales ceremonialmente impuros. Obviamente, el que tiene que ser rescatado al mes de haber nacido, yo creo que esta instrucción apunta a los primeros hijos varones del pueblo de Israel, ¿ya? El precio del rescate, muy probablemente, vuelvo al punto, se está refiriendo a los hijos varones a los primogénitos del pueblo de Israel. El precio del rescate es de 5 piezas de plata, calculando según el peso del ciclo del santuario, que equivale a 20 jeras. Sin embargo, no podrá redimir a las primeras crías del ganado, de las ovejas o de las cabras. Estas están consagradas y han sido apartadas para el Señor. Rocía su sangre en el altar y quema su grasa como ofrenda especial de aroma agradable al Señor. La carne de estos animales será tuya, así como el pecho y el muslo derecho, que se presentan al levantarlos como una ofrenda especial ante el altar. Así es, te doy todas estas ofrendas sagradas que el pueblo de Israel lleva al Señor. Son para ti y tus hijos e hijas para que las comas, para que las coman como su porción perpetua. Este es un pacto eterno e inquebrantable entre tú y el Señor, y también se aplica a tus descendientes. El Señor le dijo a Aarón, ustedes, los sacerdotes, no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. Yo soy tu porción y tu asignación, le dice el Señor. Bien bonita esta expresión, ¿ok? Debido a que ellos no recibirían ninguna asignación cuando se repartiera la tierra, los sacerdotes no podían esperar un lugar de cultivo donde ellos pudieran cosechar eh, sus propios frutos, porque la herencia de los sacerdotes y también de los levitas no era territorial necesariamente, obviando las 48 ciudades levitas, sino que la herencia de los sacerdotes era el Señor, su porción era Dios. ¿Ok? Voy a ver cuánto me falta. Ha pasado la hora. Este es un capítulo bastante largo y un poquito agotador. ¿Ya? Dice, versículo 8, Yahweh continúa dirigiéndose solo a Aarón en este pasaje. La construcción enfatiza al dador, que es Dios, y este énfasis continúa
en la repetición de las palabras mis ofrendas. O sea, Dios está diciendo, estas son mis ofrendas, yo se las doy a la familia sacerdotal. Estas ofrendas han sido asignadas a Aarón, pero eran primero de Dios. De hecho, el pueblo le ofrendaba a Dios y Dios permitía que Aarón, por decirlo así, o que esas ofrendas le fueran asignadas a Aarón como representante de los sacerdotes. Estas ofrendas se describen entonces como las cosas sagradas de los hijos de Israel. Esas cosas pertenecen a Dios, por eso dice mis ofrendas, y le son donadas a Él. O sea, la gente cuando ofrendaba a Dios. Por eso Dios habla de mis ofrendas. Esto me lo presentaron a mí. Y Dios le da en su gracia, le comparte de esta ofrenda a la familia sacerdotal y a los levitas también por extensión, como una forma de reconocimiento a las labores que estaban realizando en el santuario. Voy por más miel y continúo. Tengo tremendo tarro de miel. Ya me está quedando poco. La ofrenda de harina, dice los versículos 9 y 10, la ofrenda de la purificación y la ofrenda de la reparación, ya han sido llamadas las cosas más sagradas por el autor de Levítico, el, por el autor de Levítico. Dice Levítico 6, 16 y 26 especifica que estas ofrendas deben comerse en un lugar santo, que se define con mayor precisión como en el atrio de la tienda de reunión. Si la referencia apunta a la forma de comer, cabe decir que esta se define únicamente por el hecho de que solo los sacerdotes, quienes por definición son varones, pueden comerlo. O sea que las ofrendas muy sagradas, o como decía en la nueva traducción viviente, sumamente santa, que aquí dice que son la ofrenda de harina, la ofrenda de purificación o la ofrenda de reparación, tenía que ser comida en el atrio. El atrio era, recuerdo, donde estaba el altar de bronce, en el tabernáculo por lo menos. Y solamente por los hijos varones de la casa de Aarón, sacerdotes, hombres, podían consumir estas ofrendas que eran muy santas, o de nuevo, sumamente santas. Ellos solamente podían consumirlo y tenía que ser hecho dentro del tabernáculo de reunión. En cuanto al versículo 11, dice, este versículo presenta las ofrendas sagradas en contraste con las sumamente santas, y estas ofrendas son dadas como ofrendas a Dios, bueno, siguiendo el mismo patrón, y designadas por Dios para el sacerdote y su familia. Nuevamente seguimos el patrón. Dios le dice, yo recibo estas ofrendas son para mí, pero es Dios el que designa luego de que esas ofrendas fueran a la familia sacerdotal o al sacerdote y su familia. Se definen además, como todas las ofrendas dedicadas de los hijos de Israel, em, se, se definen además como todas las ofrendas dedicadas de los hijos de Israel. La palabra tenupa es un término usado para describir una ceremonia que traslada una ofrenda del ámbito profano al sagrado, es decir, la dedica a Dios. O sea, la ofrenda se purificaba, por decirlo así, al ser dedicada a Dios y se trasladaba, como comenta aquí el comentarista Timothy Ashley, se traslada del ámbito pagano o profano al ámbito sagrado. Que haya pasado que haya pasado a una categoría diferente a la de los versículos 9 y 10 se puede ver en el hecho de que tanto los hijos como las hijas pueden comer de estas ofrendas si están ceremonialmente limpios. Estas ofrendas pueden consumirse en la casa del sacerdote y en lugar, o sea, disculpen, en lugar de limitarse al santuario. Entonces las primeras ofrendas de los versículos 9 y 10 son del tipo sumamente santas, por lo tanto están limitadas solamente para los sacerdotes, para la familia sacerdotal, hombres, y tenía que ser comida en el atrio. En cambio, las ofrendas sagradas podían ser comidas por personas de la familia del sacerdote, siempre y cuando estuvieran ceremonialmente
limpios. ¿Ok? Aquí dice que ya, sí, eso lo leí ya también. ¿Ok? Nos estamos acercando rápidamente hacia más allá de la mitad de este estudio. Un poquito denso, un poquito tedioso, pero hay que pasar por aquí. Hay que pasar por aquí y hay que estudiar también estos capítulos. Dice, estos versículos tratan, los versículos 2 al 13, de las primicias que Dios asigna a los sacerdotes. Se trata de productos crudos antes de cualquier procesamiento, a diferencia del aceite, el vino y la harina, que se obtienen después. O sea, estas ofrendas de los primeros frutos eran en su estado crudo. Las primicias aparece 17 veces en el Antiguo Testamento para describir las primeras cosechas de grano y frutas maduras que se traían a Yahweh. Cualquier miembro de la familia sacerdotal que estuviera ceremonialmente limpio podía participar de estos derechos, o sea, que podía consumir estas ofrendas. Toda cosa consagrada, dice aquí, o parte hablando el versículo 14, las cosas que estaban prohibidas se entregan enteramente a Dios y no podían ser redimidas. En tiempos de guerra, Israel podía jurar proscribir a personas, ciudades o naciones, y las personas así proscritas eran condenadas a muerte. Las riquezas no proscritas, por ejemplo, la plata y el oro, podían depositarse en el tesoro. Aunque Levíticos 27, versículo 21, insinúa que el sacerdote podía controlar un campo que estaba proscrito, el versículo actual asigna explícitamente las cosas consagradas, o sea que han sido entregadas enteramente a Dios al uso de los sacerdotes. O sea, todo aquello que había sido consagrado, Dios se lo daba, en el fondo, a los sacerdotes. Y ahora el versículo 15 en cuanto al primogénito. Todo aquel que abre matriz, o sea, el primogénito. eh, Sin mencionar la décima plaga, que es cuando se consagra los primogénitos al Señor, la décima plaga en Egipto. Recuerden que esa plaga del ángel de la muerte traía consigo la muerte de los primogénitos, pero la sangre del cordero en los dinteles salvó y libró la vida de los primogénitos. De ahí para adelante, los primogénitos de Israel pasaron a ser propiedad de Dios. Aquí dice, sin mencionar la décima plaga, el autor simplemente afirma que todo primogénito de Israel le pertenece a Yahweh y de ahí a los sacerdotes. O sea, como le pertenecían a Yahweh, Dios le daba por extensión a los primogénitos la, a la familia sacerdotal. Esto no significaba que los primogénitos pasaban a ser esclavos, por decirlo así, de los sacerdotes, sino que estaba estipulado que el primogénito fuera pagado, fuera redimido por sus padres con una suma de dinero, me imagino, que pagaron rescate. Y el que recibía ese pago, yo creo que es el punto de lo que se está discutiendo acá, el que recibía ese pago era obviamente la familia sacerdotal. ¿Ok? Aquí dice, el verbo padá suele significar rescatar, pero aquí significa recibir el precio del rescate, ya que el punto central de toda la sección no es lo que harán los sacerdotes con lo que Dios les ha dado, los primogénitos y de los hombres y también de algunos animales que podían ser rescatados, eh, sino que el punto aquí es decir quién recibe el dinero de los rescates. Y ese dinero iba obviamente a la familia sacerdotal. También recibirás el precio del rescate por el primogénito de los animales inmundos. O sea que los animales inmundos sí eran posible redimir, a diferencia de los animales puros, los cuales no podían ser redimidos. ¿Ya? El propósito de la legislación en Éxodo capítulo 13, versículos 13, era decretar la posibilidad de redención. La discusión de números 18-15 no se centra en ese punto en absoluto, sino que en quién recibe el precio de la redención. O sea, en números asume que van a pagar y tiene que quedar claro quién iba a recibir ese pago por la redención. Este texto indica que cuando se rescata el primogénito de un animal inmundo, el sacerdote recibe el precio del rescate.
¿Ya? Entonces toda esta discusión en torno a los primogénitos de los animales, ya fueran puros o impuros, y también al primogénito de, de los hijos de Israel, lo que apunta aquí es que eran los sacerdotes los que recibían el pago, ¿ya? Ya. Ahora versículos 16 al 20 y terminamos con esta con esta porción del pasaje. Ya nos quedaría solamente del 20 al 24 y que apunta a los, las ofrendas que recibirían los levitas y luego ya del 25 al 32 que apunta al tema del diezmo, que es un tema que vale la pena comentarlo un poco, ¿ya? Así que aguanten y seguimos. Es improbable que se fijara un precio de rescate tan alto por un animal inmundo. Aquí el comentarista está diciendo, este versículo 16 tiene que necesariamente apuntar a el primogénito del varón de los hijos de Israel. No puede apuntar, no se puede estar refiriendo al precio de un animal inmundo por el valor porque era un precio alto. El precio del rescate es el de un varón de un mes a 5 años, que aparece en Levítico 27:6. Los sacerdotes debían recibir este precio inmediatamente después de la redención al cumplir un mes de edad. Ahora, también existían animales que no eran redimibles, ¿ya? Los primogénitos de los toros, los corderos o machos cabríos no deben ser rescatados, ¿ya? Entonces, cuando nacía el primogénito eh, de uno de estos animales, no había rescate posible, porque eran animales limpios y son los animales que se utilizaban para los sacrificios. Son animales limpios y como tales pertenecen a Yahweh. Nos estamos refiriendo únicamente a los primogénitos, no olviden eso. Al igual que los demás primogénitos. Entonces, habían ciertos animales que no eran redimibles y estos eran, por ejemplo, los toros, los corderos y los machos cabríos. ¿Ya? Aquí se le trata de forma similar al sacrificio de las ofrendas de paz, en cuanto a su sangre y grasa, pero no en cuanto a la disposición de su carne. La ofrenda de paz es consumida por el adorador y solo el pecho elevado y el muslo derecho pertenecen al sacerdote, mientras que en este caso toda la carne le pertenece. O sea, la diferencia entre las ofrendas de paz, que partes particulares del animal le pertenecían al sacerdote, cuando venía un animal que era, que era ceremonialmente puro, o un animal puro, que no podía ser redimido, toda la carne le pertenecía al sacerdote, por lo que explica acá el comentarista. ¿Ya? Versículo 19, este versículo resume los versículos 12 al 18 y llamando a todas las ofrendas sagradas mencionadas. De nuevo, estas ofrendas sagradas se diferencian de las sumamente santas, porque el primero, o sea, se refiere a las ofrendas sagradas, era consumido por otros miembros de la familia sacerdotal. ¿Ya? El versículo 19 un poco recuerda eso. Hay ofrendas que son sumamente santas, que solamente tienen que ser consumidas por los sacerdotes varones en el atrio, y hay ofrendas que son sagradas, no sumamente santas, y esas pueden ser consumidas por la familia sacerdotal siempre y cuando estén ceremonialmente puros, y el lugar donde están comiendo también fuese ceremonialmente puro. ¿Ya? Aquí hay una palabra que utilizan, un eterno pacto de sal, un pacto eterno de sal. Esta frase eh, es oscura, no aparece en nuestras versiones en español, por eso quizás se nos van estas discusiones, pero esto de pacto de sal aparece ya en Crónicas, capítulo 2, versículo 13 y 13, versículo 5, y es el único otro pasaje o sea, es el único otro texto del Antiguo Testamento que conecta las palabras eterno pacto y sal, y se refiere claramente a la permanencia del pacto, ya que la palabra para siempre aparece en ambos textos. La naturaleza conservante de la sal representa la permanencia de dicho pacto, ¿ya?
Y el versículo 20 dice, este versículo proporciona una justificación teológica adicional para el hecho de que los sacerdotes recibieran estas ofrendas. Los sacerdotes, representados por Aarón, no tienen herencia de tierra en Canaán. Su herencia es Yahweh mismo. Así como los demás hebreos se sustentarían con su parte, con lo que les tocara de los territorios, que una vez que la tierra fuera conquistada, los sacerdotes se sustentarían con la suya, o sea, con su parte, y la parte de los sacerdotes era Yahweh o Yahvé. De esta manera, los sacerdotes dependerían de Dios en lugar de depender de la tierra. ¿Ok? Entramos ya en la parte de los últimos versículos, versículos 21 al 24. Ahora cambiamos, versículos 8 al 20 era el sustento de los sacerdotes. Ahora en versículos 21 al 24 es el sustento de los levitas. ¿Ok? Y dice así. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, recuerden que tampoco los sacerdotes tenían asignación de tierra, la porción de los sacerdotes era Jehová, la porción de los levitas es el diezmo. Eso va a decir ahora. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. De ahora en adelante, ningún israelita, con excepción de los sacerdotes o levitas, podrá acercarse al tabernáculo. Si alguien se acerca, será declarado culpable y morirá. Únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Los levitas no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas, porque yo les he dado los diezmos del pueblo de Israel, que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. Esta será la porción de los levitas. Por eso les he dicho que no recibirán ninguna asignación de la tierra de los israelitas. Entonces, los sacerdotes, la porción de los sacerdotes será Jehová. ¿Ya? Eso significa que básicamente las ofrendas que eran presentadas y consagradas al Señor le pertenecían a los sacerdotes. Y la porción de los levitas tampoco tenían tierra, más allá de algunas ciudades que les darían, eh, la porción de los levitas sería entonces los diezmos. Estoy viendo cuánto queda, ya queda bastante poco. Dice, aunque posiblemente, o aunque presumiblemente de estos versículos todavía en estos versículos todavía se habla de Aarón, el tema cambia de los sacerdotes a los levitas. En la rebelión de los coretitas, la rebelión de Coré, la diferencia entre sacerdote y levita se había enfatizado claramente. En los versículos 18 del 1 al 7, los dos grupos se han vuelto a presentar como grupos complementarios. En los versículos 8 al 20 han tratado las cuotas de los sacerdotes y ahora es momento de decir algo sobre las cuotas de los levitas. Esto es más que las cuotas como la herencia, lo que le correspondía. Versículos 8 al 20, lo que le correspondía a los sacerdotes. Ahora del versículo 21 al 24, lo que le correspondía a los levitas. Ahora es momento de decir algo sobre las cuotas de los levitas y de abordar su razón de ser. ¿Ok? Los versículos 21a, 23b y 24 tratan del diezmo que ahora debe entregarse a los levitas. La sección central, o sea, los versículos 21b y 23a, se centra en el trabajo que realizan los levitas a cambio de este diezmo. En el centro del pasaje está el punto crucial: cargarán con su culpa. O sea, Dios les da, como les decía, este beneficio de los diezmos, porque a la vez también Dios le estaba dando una responsabilidad bastante grande, que era cuidar del tabernáculo. De fallar ellos en esta tarea y, de que y si el tabernáculo era profanado, los que llevaban la culpa eran los levitas y los sacerdotes.
una gran responsabilidad y también una bendición grande que Dios les daba para complementar, ¿ya? Versículos 21a, 23b, 23 y 24 dice, los hijos de Leví. A la luz del contexto, este término debe referirse a los miembros no sacerdotales de la tribu. ¿Ok? Está hablando de los hijos de Leví, pero los miembros sacerdotales, que también son levitas, pero pertenecen a la casa de Aarón, ya fueron abordados en los versículos 8 al 20. Ya, este tema es importante, el tema del diezmo. Voy a comer un poco de miel antes de entrar en él, en el tema del diezmo. Aquí voy a hacer un poco una pausa. La miel me sirve un poco para despejar la garganta y también para ser bien sincero, porque son la 1:20 de la mañana. Tengo mucho sueño y, y me cuesta mantener la concentración, me cuesta mantener la, la mente despejada. Continuamos. El diezmo, ¿por qué? Porque este es un tema importante. Porque hoy día subimos un video con mi amigo Luis, donde hablábamos del el pensamiento social de Hoover, ¿ya? Y me causa un poco de gracia porque llegan a comentar, hermano, bueno, a mí me encanta que comenten, ¿ya? A mí me gusta que comenten, pero a veces los comentarios no están relacionados con el tema que estábamos tratando. Entonces comentaba un hermano sobre los diezmos. Hay otro hermano que comentó sobre el tema de los masones, que ya me voy a referir a eso en una reflexión que tengo pensado grabar pronto y subir al canal. Creo que sinceramente creo que el tema de los masones que se sacaron hace poco es un voladero de luces, es una cortina de humo. Yo creo que el último de los problemas que tiene la iglesia es si tiene pastores masones o no. Yo creo que nuestros problemas son mucho más estructurales, mucho más grandes y llevan mucho más décadas generando problemas. Es un problema cultural el que tenemos nosotros. Y eso no lo cambia si tenemos un pastor masón o no. ¿Ya? Y esta cosa de, de que hay 30 pastores masones me suena mucho a estas casas de brujas que se hacían en ocasiones cuando había manifestaciones medias turbadas, que decían, en una ocasión, esto es un paréntesis, en una ocasión me tocó ver en una concentración de ciclistas, un ciclista que dijo, ya que hay 10 brujas y el Señor las va a desenmascarar y empieza y las nombra en lengua, nombra, nombra el nombre de las brujas en lengua. Entonces, siento yo que estos voladeros de luces con que hay masones y cosas así. Bueno, si hay masones, den los nombres, pues, para que no, ¿por qué andan con estas cosas raras? Hablen con claridad. Yo creo que es una pérdida de tiempo estas discusiones. Pero bueno, voy a hacer una reflexión un poco más detenida sobre esto, toda esta contingencia y voy a abordar también este tema. ¿Ya? Bueno, me comentaban en el video que subimos con Luis sobre el tema de los masones y también me comentaban sobre el tema de los diezmos. Bueno, en este punto entran los diezmos. El hermano que comentaba, que aparentemente después borró el comentario, eh, decía que los diezmos eran del Antiguo Testamento y que un poco preservar los diezmos en este tiempo sería como caer en el error de los Gálatas, ¿ya? Lo que les comentaba yo es que el diezmo no es de la ley. El diezmo es una práctica que antecede a la ley. Y aquí justamente el comentarista va a mencionar el caso de Abraham. Abraham dio el diezmo de todo a Melquisedec. Y también el caso de Jacob, Israel. Israel también le diezma, ¿ya? Y eso es lo que voy a leer ahora. Y el diezmo de Abraham a Melquisedec, el diezmo de Jacob a Dios, antecede a la ley por 400 años. Entonces, cuando dicen, no, lo que pasa es que el diezmo es de la ley. No, no es de la ley. El diezmo es anterior a la ley, ¿ya?
como la misma circuncisión. La circuncisión no fue algo de la ley. La circuncisión es anterior a la ley. ¿Ok? Bueno, dice, el diezmo está atestiguado como practicado por Abraham, el caso de Melquisedec, Génesis 14, y también por Jacob, Génesis 28, 14, 20, 28, 22. El diezmo se daba no solo a Dios, como pasó en el caso de Jacob, sino también al sacerdote de Dios, que era el caso de Abraham con Melquisedec. Ambos casos probablemente reflejan el mismo principio. Levítico 27, 30, capítulo 27, versículos 30 al 33, asume la práctica del diezmo al analizar la redención del diezmo. Tanto, está ocurriendo algo bien simpático. Yo vivo al lado de un cerro, este es un comentario que ya con el sueño me pongo a hablar de cualquier cosa. Vivo al lado de un cerro, al lado, y a veces vienen a orar hermanos tarde en la noche y predican tarde en la noche. Son hermanos posiblemente neopentecostales. Y ahora son las 1:30 de la mañana, es 1:25, y están tocando un chofar. No sé si se escuche, pero están tocando un chofar a las 1:30 de la mañana. Debe tener alguna significancia, pero bueno, es bonito que oren, pero tienen estas particularidades que a mí me causan gracia. Suena un chofar a todo lo que da, lo más probable es que venga del cerro. En fin, continuamos. Levíticos 27, del 30 al 33, asume la práctica del diezmo al analizar la redención del diezmo, tanto allí, en el versículo 30, como en el pasaje actual, números 18-24, se dice que el diezmo pertenece a Yahweh, lo que probablemente significa que pertenecía a su sacerdote. ¿Ya? Yahweh mismo asigna estos diezmos de los sacerdotes a los levitas en este pasaje. El pasaje de Levítico menciona un diezmo tanto de animales como de cosecha. Cada diezmo puede significar simplemente todo lo que se ofrecía, sin importar su especie. Eso también es una discusión que se da mucho acá. Dicen, no, lo que pasa es que antiguamente el diezmo era de cosecha, de animales. Ya, pero tampoco somos una sociedad nómade o agraria. ¿Ya? Yo no puedo donar frutos que no tengo si yo no tengo campo. ¿Me entiende, hermano? Y no puedo donar animales porque no tengo animales. Uno diezma de lo que tiene. Entonces, en las sociedades actuales, que los cristianos que practicamos el tema del diezmo, damos de lo que tenemos. No podemos dar, yo no puedo dar animales porque no tengo, no puedo dar frutos de la tierra porque no tengo campos. Entonces uno diezma lo que tiene, ¿ya? Dice, cada diezmo puede significar simplemente todo lo que se ofrecía, sin importar su especie, ¿ya? Hay un principio detrás de dar a Dios lo que el Señor nos da, o sea, dar de vuelta a Dios lo que Él generosamente nos proporciona. Ese es el principio que está detrás del diezmo. Seamos una sociedad agraria, seamos una sociedad nómade, seamos una sociedad moderna, donde tenemos que salir a trabajar en ciudades como Santiago, el diezmo es un principio de gratitud, ¿ya? El propósito de este pasaje y el principio de gratitud va más allá de la discusión de cómo se administra, que es una discusión válida, cómo se administran los diezmos es válido, y se puede criticar abiertamente cuando se hace de mala manera, pero el principio del diezmo no se anula, ¿ya? El propósito de este pasaje no es necesariamente establecer una ley del diezmo completamente nueva, sino cambiar a los receptores del diezmo, ¿ya? Este pasaje dice, los diezmos son de Dios, por lo tanto también pertenecen a los sacerdotes, pero Dios en este pasaje le entrega los diezmos a la familia de Leví. Hay una gran responsabilidad de los levitas que tiene que ver con el tabernáculo, con guardar el tabernáculo, y cualquier profanación del tabernáculo traía consigo una condena, la muerte de los levitas y sacerdotes, y junto con esta responsabilidad venían bendiciones, y parte de las bendiciones era que los diezmos de Israel le pertenecían a los levitas, no a los sacerdotes. Los sacerdotes tenían otras bendiciones, las ofrendas y también el tema del diezmo de los diezmos, que vamos a ver ahora de los versículos 25 en adelante, del 25 al 32. ¿Ya?
Sigo con los sacerdotes, ¿ya? Dice acá, herencia. El versículo 20 afirma que Yahweh es la herencia de los sacerdotes. Aquí la herencia de los levitas es el diezmo. La herencia de los sacerdotes es Yahweh, Dios, la herencia de los levitas, el diezmo, ¿ya? Que la herencia de los sacerdotes sea Dios no significa que no tenían sustento, tenían el diezmo de los diezmos y tenían la administración de varias otras ofrendas. Aquí la herencia de los levitas es el diezmos, el diezmo, estoy hablando con eses, en lugar de una herencia de tierra entre los hijos de Israel en Canaán, debido a la regulación en el capítulo 35, versículos 1 al 8, que otorga a los levitas, disculpen, debido a la regulación del capítulo 35, que otorga a los levitas 48 ciudades para habitar, un comentarista que se llama Milgrom considera que el término herencia aquí se limita a tierras de cultivo. Aparentemente, si bien los levitas iban a heredar 48 ciudades que se dio, que se va a mencionar en el capítulo 35, no tenían una herencia como el resto de las tribus porque no tenían tierras para cultivar. En el fondo era eso. ¿Ok? Por lo tanto, como no tenían tierras para cultivarse y no tenían ciudades, la herencia de los levitas era los diezmos de Israel. Los diezmos que se transfieren a los levitas aquí claramente no son simplemente un regalo, sino que se consideran un salario dado a cambio de su trabajo en la tienda de reunión. Su trabajo que realizaban en la tienda de reunión se ha definido hasta ahora como el trabajo físico de desmantelar y erguir el tabernáculo, así como el deber de guardar, o sea, de hacer guardia, para que nadie traspasara los límites que marcaban la distancia que tenía que tener el pueblo con el tabernáculo, para mantener alejado al invasor. De ahora en adelante, los israelitas comunes no se enfrentarán a la muerte. Este es el beneficio que recibía Israel. Si había transgresión, los culpables y los que pagaban el precio de esa transgresión eran los sacerdotes y los levitas. ¿Ya? Ese juicio que vimos en el capítulo 16 ya no vendrá sobre Israel, sino sobre la tribu de Leví y sobre la casa de Aarón. La razón es que el levita realizará la obra de la tienda de reunión, es decir, porque el levita individual está en guardia para detenerla. Pero eso no es todo. O sea, junto con esta bendición, esta idea se repite mucho, ya lo he dicho un montón de veces, pero junto con la bendición de tener los diezmos, el levita tiene la responsabilidad de cargar con la culpa. ¿Ok? El pasaje afirma que los levitas son responsables de la invasión del santuario por parte de los israelitas laicos. Los levitas responderán por sus propios errores al permitir la invasión israelita. La diferencia es leve. Una futura invasión del santuario por parte de los israelitas, como ya ocurrió con Corea, Datán y Abiram, ya no traerá la muerte de muchos, como pasó en el capítulo 16, que murieron prácticamente 15.000 personas, sino solo la muerte de los levitas. Grandes responsabilidades, grandes beneficios. ¿Ya? Esta lógica está presente en todo el pasaje. Por supuesto, esta consecuencia obligó a la guardia levítica a matar a un invasor para su propia preservación. Posiblemente están mencionando algún pasaje puntual. Es por esta razón que a los levitas se les dan los diezmos como un deber eterno a través de sus generaciones, es decir, como un requisito permanente para compensar este deber adicional. Una gran responsabilidad y la compensación como pago venían a ser los diezmos. Hay que tener ojo al resto del libro de números eh, y leerlo a la luz de estas responsabilidades que tenían los sacerdotes y los levitas. Vamos a ver más adelante, creo que en números 23, 24, 25 por ahí, la rebelión de Israel en Baal Peor con los moabitas. Y ahí hay un pasaje donde un hijo de Eleazar, un nieto de Aarón, llamado Finés, atravesó con una lanza a un israelita que estaba pecando desenfrenadamente. Entonces, los sacerdotes y los levitas tomaron muy en serio la responsabilidad que tenían, el deber de mantener la pureza en el tabernáculo, y posiblemente también por extensión en el campamento. Por eso pues, tomaron
reacciones que fueron aprobadas por Dios. De hecho, la actitud de Finés fue aprobada por Dios. Cuando alanzó, le atravesó con la lanza al israelita que pecaba y a la moabita. ¿Ya? Y llegamos a la parte final. Esto es una introducción a lo que serán estos últimos versículos. También de Timothy Ashley dice, la rebelión de los coreitas puso en el centro de la controversia la cuestión del papel de los levitas en Israel. La forma en que se sofocó dicha rebelión enfatizó el papel exclusivo de los sacerdotes y finalmente muchos israelitas murieron en una plaga provocada por la usurpación de las cosas santas. Ya recordemos que la discusión en la rebelión de Coré, por lo menos por parte de Coré, fue cuestionar el sacerdocio, fue llevar a sus 250 de séquito, fue presentar incienso en el tabernáculo, a las puertas del tabernáculo, no entraban todos en la carpa, y, y eso se considera como una usurpación del sacerdocio. Si llegara a ocurrir algo similar de nuevo, los que pagarían serían los sacerdotes y los levitas y no el pueblo entero. ¿Ok? Finalmente el pueblo comprendió el gran peligro inherente a la transgresión del santuario. Esos fueron al final del capítulo 17. Aunque estos acontecimientos no definieron cuál era el papel de los levitas, dejaron abierta la posibilidad de su papel positivo en Israel. El capítulo 18, que estamos terminando de ver ahora, habla de la función de los levitas como complementaria a la de los sacerdotes. Si bien los levitas eran vitales para la supervivencia de Israel, ya que debían actuar como quienes salvarían al pueblo del exterminio, no debían ser confundidos con los sacerdotes. ¿Ya? Tenían una labor complementaria, pero tenían funciones diferenciables. ¿Ya? Al final de este capítulo, el autor aclara que, así como todo israelita común debía llevar la décima parte de sus productos a Yahweh, también el levita debía hacerlo, dado que Yahweh había concedido los diezmos del pueblo a los levitas, estos serían a los sacerdotes. Así como el pueblo diezmaba a los levitas, los diezmos del pueblo le pertenecían a los levitas, a su vez los levitas tenían que diezmar a la casa sacerdotal, ¿ya? A los sacerdotes, no al sumo sacerdote. Después voy a retomar esa idea. En la IEP existe la figura del diezmo, pero pero bueno, después voy a hacer un análisis, pero en este caso el diezmo del diezmo iba hacia los sacerdotes, hacia la casa sacerdotal, ¿ya? Hacia los descendientes de Aarón. Y estos son los últimos versículos. Déjame ver cuánto me queda aquí. Ya, estamos terminando. Largo el capítulo, ¿eh? Largo, largo. Los últimos versículos dicen, el Señor también le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones, ahora cambia, ahora está hablando Dios con Moisés, da las siguientes instrucciones a los levitas cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he asignado como su porción. Entreguen una décima parte de ellos, un diezmo de los diezmos, al Señor como ofrenda sagrada. El Señor contará esta ofrenda de ustedes como una ofrenda de cosecha, como si fuera el primer grano de su propio campo de trillar o del vino de su propio lagar. La décima parte de los diezmos que recibe de los israelitas tendrán que presentarla como ofrenda sagrada para el Señor. Esta es la porción sagrada del Señor y tienen que presentarla al sacerdote Aarón. De todas las ofrendas recibidas, asegúrense de dar lo mejor al Señor. Da también las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando presenten la mejor parte como su ofrenda, esta será considerada como si viniera de su propio campo de trillar o de su propio o de su lagar. Aquí las ideas se repiten bastante. Es muy permanente esta idea de que una frase se repite nuevamente en los versículos más adelante. Yo creo que este ejercicio de repetición lo ocupaban mucho los israelitas para hacer énfasis en algo. No existían los signos de exclamación, ni las mayúsculas, estas cosas. Entonces la forma como tenían los antiguos israelitas de hacer énfasis en algo era justamente por medio de la repetición. ¿Ya? Versículo 31, Levitas, ustedes y sus familias podrán comer este alimento donde quieran,
porque constituye su recompensa por servir en el tabernáculo, ¿ya? No serán considerados culpables por aceptar los diezmos ofrecidos al Señor, si dan la mejor porción a los sacerdotes. Sin embargo, tengan cuidado de no considerar las ofrendas sagradas del pueblo de Israel como si fueran algo ordinario. Si lo hacen, morirán, ¿ya? Los levitas tenían que administrar las ofrendas que venían de Israel. Jesús, o sea, Jesús es Dios, pero Dios les dice, se me confunde, se me traspapela. Dios les dice, tengan cuidado, ustedes van a administrar los diezmos, pero esto son cosas sagradas, no se lo tomen a la ligera, no se lo tomen como algo ordinario. Si lo hacen, morirán, ¿ya? Había una gran responsabilidad en administrar las cosas sagradas. Y ahora también les dice, si ustedes cumplen también con lo que les estoy mandando, o sea, ustedes van a recibir el diezmo, ustedes den el diezmo del diezmo a los sacerdotes. Y si lo hacen, pueden disfrutar del resto de lo que Dios les da a través de la ofrenda de los israelitas, ¿ya? Pero siempre y cuando cumplan con lo que les estoy mandando. Reciban el diezmo, administrenlo como cosa sagrada, y también saquen el diezmo del diezmo para los sacerdotes. Versículos 25 al 29, una nueva fórmula marca el comienzo de una nueva sección del texto. Esta es la sección final, como la cuarta sección ya. De hecho, los versículos 1 al 24 estaban dirigidos a Aarón, pero a partir del versículo 25, el destinatario vuelve a ser Moisés. Dios habló con Aarón desde el versículo 1 al 24, ahora Dios habla con Moisés. La razón de este cambio es que Aarón y el sacerdocio serán los beneficiarios de la legislación vigente. En términos modernos, dirigirse a Moisés evita un conflicto de intereses. O sea, Dios estuvo hablando con Aarón del versículo 1 al versículo 24, pero ahora que el mandato compete o involucra a los sacerdotes, porque los destinatarios del diezmo de los diezmos era el sacerdocio, ahora cambia la fórmula y Dios se dirige a Moisés, ¿ya? Cuando tomen el dinero, la palabra tomar, aquí significa tomar posesión de, como en Levítico 25 y en Números 3. Como herencia, la palabra como herencia, los levitas no heredan tierras y los diezmos se consideran un sustituto. Apartarás de él un diezmo del diezmo como contribución a Yahweh, ese es el mandato. Así como se espera que los demás israelitas reserven una ofrenda a Yahweh de la abundancia de su herencia, es decir, en la tierra de Canaán, los levitas también deben reservar dicha contribución de su herencia, o sea, lo que reciban. Los israelitas tenían tierras cultivables y de eso ellos diezmaban. Eso era la porción, la herencia de los israelitas. Los levitas no tenían tierras, pero tenían el diezmo. Esa era su herencia. Esa era su parte, el diezmo de Israel. ¿Ya? Y de ese diezmo, de lo que era su herencia, ahora los levitas tenían que también diezmar. ¿Ya? Esta contribución se considera como el diezmo de sus productos agrícolas. ¿Ya? Lo que hagan, lo que entreguen ellos a los sacerdotes va a ser considerado como el 10% de sus productos agrícolas, a pesar de que los levitas no tenían tierras. ¿Ya? ¿Ya? Pero el diezmo pasa a ser un paralelo o pasa a ser como si los levitas tuvieran tierras y tuvieran de qué diezmar. ¿Ya? El versículo 28 repite mucho de lo que ya se ha dicho, como les decía yo, está el tema de la repetición, añadiendo que esta contribución, o sea, esta contribución está mal traducido, esta ofrenda, añadiendo que esta ofrenda a Yahweh es para Aarón, el sacerdote. Aarón no solo es un personaje histórico, sino también el representante del sacerdocio en su conjunto. ¿Ya? Versículo 29, sobre sus ofrendas. Estas son las ofrendas de que los israelitas dieron a los levitas. Por lo que ofrendas para ustedes también es una traducción apropiada, así como los diezmos de los israelitas deben provenir de lo mejor de sus cosechas, los diezmos de los levitas deben ser la mejor parte. ¿Ya? Esta mejor parte se define además como la parte consagrada, es decir, la parte del diezmo a los levitas que se consagra para el uso
de los sacerdotes. El pueblo tenía que diezmar a los levitas tenían que diezmar a su vez a los sacerdotes, y esto siempre tenía que ser de lo mejor, ¿ya? La parte consagrada era la mejor parte de la herencia que se entregaba como diezmo. Ahora sí, vamos terminando, versículo 30 y el 31. Dice el versículo 30 es difícil, comienza con una nueva fórmula y le dirás, ¿cuál es el antecedente de ellos? La posición más natural es que este versículo constituye una instrucción adicional para los levitas, ya que la instrucción anterior estaba dirigida a ellos. A ver, ¿qué dice el 30? Da también las siguientes instrucciones a los levitas cuando presenten la mejor parte de su ofrenda, ya, a eso se refiere. Ya desde de la Vulgata latina, era la versión de la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, que reinó en Occidente por 1000 años, la Vulgata latina, en latín, traducida por San Jerónimo, creo que fue el traductor. Ya, la Vulgata ya daba cuenta de esta tensión o esta dificultad que hay en el versículo 30. Varias traducciones modernas al inglés han buscado aliviar el problema. Lo que se quiere decir es que cuando los levitas han apartado el diezmo del diezmo para los sacerdotes, el resto puede considerarse como si fuera producto agrícola y ser disfrutado por los adoradores. Se debe insertar la palabra el resto en el texto, ya sea aquí en el versículo 30 o en el 31, porque es este remanente lo que se considera producto para el sustento del levita y su familia. Una vez que esta porción sagrada se aparta y se da como contribución a los sacerdotes, el resto se considera un salario a cambio de su trabajo en la tienda de reunión. Es decir, no es sagrado y puede ser consumido en cualquier lugar por toda la familia del levita. Diciéndolo esto en simple, cuando el levita recibía los diezmos, tenía un carácter sagrado. Si el levita, y si tenía un carácter sagrado, había ciertas limitaciones en quién podía comer, dónde podía comer y todas estas cosas. Pero cuando el levita daba el diezmo de eso que había recibido, ahora esto, lo que le quedaba, podía ser consumido sin sin todas las precauciones que se tomaba con el caso, por ejemplo, de las ofrendas sumamente santas, que los sacerdotes solamente las podían comer eh, en el lugar, en el atrio, dentro del tabernáculo. ¿Ya? Versículo 32, el último, no serán considerados culpables cuando los levitas siguen la regulación divina y apartan el diezmo del diezmo, consagrando esta porción para el uso de los sacerdotes. Entonces no hay penalidad por consumir el resto fuera del recinto sagrado, lo que les había contado recién. Pero si esta porción consagrada no se retira, entonces al consumirla como no sacerdote y al consumirla fuera del recinto sagrado, la cual los levitas no pueden entrar en ningún caso, los levitas están contaminando las cosas santas. O sea, si los levitas no hacen el acto de dar el diezmo del diezmo, tampoco pueden, por decirlo así, disfrutar de lo que reciben. ¿Ya? Y tampoco me refiero en el sentido de que no se le quitan las limitaciones a la ofrenda, eh, limitaciones relacionadas con dónde se puede comer y quiénes la pueden comer, si es que si es que el levita no da el diezmo. El levita recibe el diezmo de Israel, tiene que separar la décima parte para los sacerdotes y entonces puede disfrutar sin mayores problemas de lo que le queda, de lo que ha recibido. Si no hace el acto de entregar el diezmo, por decirlo así, esto que ha recibido no puede ser utilizado o no puede ser disfrutado de manera tan libre. Ese es el punto, ¿ya? Porque habría penalidad, ¿ya? Con esto ya terminamos. Quiero hacer una meditación luego de este capítulo que es denso. Hacemos un resumen rápido. Vimos los deberes de los sacerdotes y de los levitas tocantes al santuario. El sacerdote guardaba el santuario por dentro, los utensilios, el lugar santo, el atrio, el santísimo, por supuesto, y los levitas guardaban el lugar santo por fuera.
si había una violación al tabernáculo, los que pagarían, como ocurrió con Coré y sus seguidores, ahora los que pagarían, la diferencia está en que los que pagarían eh, serían los levitas y los sacerdotes y no el pueblo, ¿ya? Y el resto de los versículos del 8 en adelante se trata de cuál era la herencia la porción de los sacerdotes que recibían ellos de parte del pueblo. Versículos 21 al 24, cuál es la porción de los levitas. Versículo 25 al 33 aparece esta figura del diezmo del diezmo. ¿Ya? Ese sería el resumen. 1 al 7, deberes de los levitas y sacerdotes. Del 8 al 20, los beneficios, por decirlo así, las ofrendas que recibían los sacerdotes. 21 al 24, las ofrendas de los levitas. Y del 25 al 32, el tema el diezmo del diezmo, que era una responsabilidad de los levitas hacia los sacerdotes. ¿Ya? Disculpen que coma miel, pero quiero recargar baterías. Son 10 para las 2 de la mañana. Antes de hacer la reflexión final. Reflexión final. Aquí quiero hacer una meditación en cuanto al uso que se dan a estos pasajes. Siento yo que se tergiversa mucho, aquí lo digo responsablemente, al estudiar libros como el de Números y al querer forzar un paralelo entre, por ejemplo, Moisés y Aarón y los pastores. Y ahora cuando estudiamos a los levitas y a los sacerdotes, también se fuerza un paralelo con nuestros pastores de nuevo. Y de hecho a veces se habla, no sé si lo dicen en serio en verdad, cuando habla del pastor que es un levita y que su familia son familia de levitas. Yo sé que muchos lo hacen en sentido figurado, pero algunos realmente lo creen. Y eso en el nuevo pacto no existe. En el nuevo pacto no existe una tribu particular, una familia particular que tenga responsabilidades diferentes al resto de los creyentes. Eso en el nuevo pacto está eliminado, ¿ya? En el nuevo pacto existe lo que se conoce como el sacerdocio universal del creyente. Por eso rescaté estas dos citas. En el nuevo pacto somos todos hechos o todos llamados a ser sacerdotes de Dios, ¿ya? Eso no significa que somos un cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo y que como cuerpo hay diferentes miembros y hay diferentes funciones, ¿ya? Hay diferentes ministerios. No todos pueden ser predicadores, no todos pueden ser pastores, etcétera. Eso lo entiendo y lo comparto, pero eso no significa que existen clases especiales dentro de la iglesia, ¿ya? El sacerdocio de la Biblia, el llamado al sacerdocio, es un llamado universal. Y aquí comparto estas citas. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la luz a las tinieblas, eh, aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro pueblo no erais, que en otro tiempo no erais pueblo, el famoso Lo Ami y Lo Ruami, de las hijas de los hijos de Oseas, de aquí viene la cita, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, pero que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto fue profetizado por el precioso libro del profeta Oseas. Otra cita de lo mismo, esta también es preciosa, de Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 al 10, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico
diciendo, un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Ya? El llamado para el sacerdocio en el nuevo pacto es para todos los creyentes, ¿ya? Esta idea de hacer separaciones bajo la lógica del antiguo pacto, de que esta familia es de levita, porque yo digo, ¿cómo arreglan este enredo los pastores que creen esto? De hecho, había un título que vi un poco, lo vi a la pasada para este domingo, que hablaba algo del sacerdocio. ¿Cómo arreglamos el enredo? Ya, los pastores son levitas. Ya, ¿y qué son los presbíteros? ¿Son sacerdotes? ¿Son la casa sacerdotal? ¿Están emparentados familiarmente? ¿Cómo es la cosa? ¿El sumo sacerdote quién es? ¿El superintendente? Yo creo que ahí esos paralelos no tienen sentido. Entiendo que la iglesia tenga una estructura, ¿ya? La iglesia ha tomado una estructura con el tiempo, ha ido variando con los años, em, pero esa es la forma como nos organizamos nosotros como institución. Hay jerarquías dentro de la institución, ¿ya? Pero no confundan la institución con la iglesia de Cristo. Yo creo que ese es el problema que tienen muchos pastores. Confunden la institución, que tenemos una estructura determinada, con la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo tenemos una cabeza, que es Cristo, y nosotros somos todos pecadores salvados por gracia. Hay diferentes ministerios, claro está, pero la dignidad de cada creyente es la misma. El llamado de cada creyente es el mismo. Hay un sacerdocio universal, no hay intermediarios. Yo no necesito a un hermano, a un pastor presbítero o al superintendente como intermediario para llegar a Dios, sino que mi trato con Dios es directamente a través de Jesucristo. ¿Ya? No confundamos entonces. Una cosa es el cuerpo de Cristo, una cosa es la institución de la iglesia. Con esto, obviamente, no es un llamado a faltar el respeto a nadie. A los pastores se les ama, a los pastores se les ama como al resto de la hermandad, se les respeta y se les honra, sobre todo a aquellos que trabajan y han dado el ejemplo y han entregado sus vidas para el servicio al Señor. Ellos tienen que recibir la honra que merece un trabajo tan digno como es el ser un ministro del Evangelio. ¿Ya? Otra cosa, si alguno anhela obispado, buen deseo, buena obra desea. Esto, así lo dice la Reina Valera. Esta idea de que como que el pastorado no es una cosa que yo no quería, yo le decía que no al Señor y yo no quería ser pastor y todo esto, que yo les creo, no les creo casi nadie cuando dice eso. Hay hermanos que sinceramente no sienten ese llamado y hay otros que lo anhelan porque lo entienden de mala manera. Hay quienes les avergüenza decir que querían ser pastores porque entienden el pastorado no como servicio, sino como una posición de privilegio donde la gente les sirve. El que mira hacia el pastorado, obviamente va a decir, yo no quería ser pastor. Entonces, eso es un mal concepto que tenemos en la iglesia por años. ¿Ya? Entonces, y también la vocación pastoral es una cosa que se puede anhelar. La vocación pastoral no es lo mismo que ser levita, porque no estamos, punto uno, no estamos en el antiguo pacto. Punto dos, los levitas del antiguo pacto era una cuestión étnica, pertenecer a un pueblo determinado, y no solamente no bastaba con eso, sino que también tenía que pertenecer a una tribu determinada dentro de ese pueblo, que eran los levitas, y qué más decir si querían ser sacerdotes, eso era por nacimiento. Tenía que nacer no solamente en el pueblo correcto, en la tribu correcta, sino que en la casa correcta, ser de la casa de Aarón, ¿ya? Para ser sacerdote. En cambio, los líderes de la iglesia son cosas que, la labor que se puede anhelar si usted tiene esa vocación. Si usted quiere ser pastor y tiene ese llamado y tiene esa vocación, es un buen deseo. Es un buen deseo. Así que no ande con excusas de que yo no quería ser pastor ni nada, porque la Biblia me dice que es un buen deseo. El que anhela obispado, buena obra desea.
Ahora, hay requisitos, pero la siguiente declaración es digna de confianza. Dice, si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Y lo honorable no avergüenza. Lo honorable no avergüenza. No vengan con estas cosas de yo no quería ser pastor y todo. Lo honorable no avergüenza. Pero se tiene que cumplir ciertos requisitos. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe ser fiel a su esposa. Debe tener control propio. Debe vivir sabiamente y tener buena reputación. Ahí van 5 cosas. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes, ser buen hospedador en su casa. Y también debe tener la capacidad de enseñar, ¿ya? No debe emborracharse ni ser violento. Cuidado con la violencia. Hay pastores que son muy iracundos, que no controlan su ira. Hay un pastor, bueno, no voy a hablar de nadie mejor, pero hay pastores que hacen mucho daño porque no controlan su ira, ¿ya? Un pastor no puede ser violento. Un pastor que no controla su ira y sus impulsos y es violento con su iglesia no está calificado para el ministerio. Así de claro. ¿Ya? Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. No debe buscar pleitos ni amar el dinero, el gran mal, lamentablemente, de nuestro tiempo, el amor al dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cuánto podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente, un neófito, dice la Reina Valera, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia, debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto al obispado, a la posición de liderazgo, o al pastorado, como le queramos llamar. Es un buen deseo, pero tiene que cumplir varios requisitos. Y esto que se enumera aquí, lo reconoce en el fondo de la comunidad. Un líder es reconocido por la comunidad. Son las iglesias las que reconocen, bueno, a sus líderes. Por eso es tan poco natural cuando alguien sale al pastorado en el contexto de IEP sin la aprobación de su pastor local y sin la aprobación de las juntas oficiales. Se dan casos así. O sea, si la comunidad local no lo reconoce como alguien digno del pastorado, eh, es poco natural que salga al pastorado. Se han dado casos así, lamentablemente, en nuestro mundo, el mundo pentecostal. ¿Ya? Punto final, el tema del diezmo. Que dicen, no, si el tema del diezmo solamente es para el antiguo, para la ley. Les decía yo que es anterior a la ley. El diezmo es anterior a la ley. Y en el nuevo pacto, Pablo habla del sustento. Voy a leerle este capítulo 9, los versículos 1 al 7. Eh, estos son, no, son del 1 al 14, son bastante interesantes. Y después se lo comento y ya con esto cierro. Dice Pablo, en la versión nueva traducción viviente, ¿acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Eso se lo está diciendo a los Corintios. La primera carta a los Corintios es bien fuerte. Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que yo soy apóstol del Señor, o son la prueba de mi apostolado, dice Pablo en la Reina Valera. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor? Y como lo hace Pedro, o Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. De hecho, Pablo lo hacía. Pablo renuncia, sobre todo estando en Corinto, al, ¿cómo llamarlo? A su privilegio como apóstol. Y ellos tenían que ser sustentados por la iglesia, pero Pablo renuncia a eso y estando en Corinto, que fue como un año y medio, Pablo se dedicó a trabajar con sus propias manos. Trabajó
con Priscila ahí, Aquila creo que se llama, no recuerdo cómo se llama el esposo de Priscila, haciendo tiendas durante el tiempo que estuvo Pablo en Corinto. Y aquí Pablo un poco lo dice. O sea, al final él terminó autosustentándose, pero perfectamente pudo haber sido sostenido por la iglesia, porque era un deber de la iglesia sostener a- al, al que trabaja en el Señor. Aquí Pablo usa un montón de paralelos para decir que eso es correcto. No le tienes que poner bozal al buey que trilla y cosas por el estilo. Dice, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos habla, no nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual en ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengas, ¿no? A que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de este derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes de ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Ya, la buena noticia es el Evangelio. ¿No se dan cuenta de los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? O sea, todo lo que estuvimos estudiando el capítulo 18, Pablo lo resume en este versículo 13. Y los que sirven al altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia, o sea, los que predican el Evangelio, sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Vuelvo al punto. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. ¿Ya? Entonces esta discusión es bien incómoda porque hay gente que es tajante con que el diezmo es antibíblico, que el diezmo es o las ofrendas y el diezmo son algo de la ley, del Antiguo Testamento, y que somos casi eh, judaizantes por creer que esta práctica todavía se debe hacer, el diezmar y este tipo de cosas. Yo no estoy de acuerdo. Una discusión aparte es cómo se administran los dineros, que se administren sin temor, que hay personas que se enriquezcan, que hay pastores que se compren autos de 80, 90 millones, que es una cosa grotesca, falto de tino total, un falto de tino total las personas que hagan eso. Eh, pero eso es una discusión aparte. La mala administración es una responsabilidad de la iglesia que tenemos que saber caminar hacia formas más sabias, éticas de manejar los dineros que llegan a las arcas de la iglesia. Pero el hecho de dar, yo creo que el hecho de dar puede ser fácilmente defendido por la palabra con pasajes como estos. Aunque más adelante, en versículo 15 y 16, Pablo dice que él renunció a estas cosas y cuando estuvo en Corinto él trabajó. De hecho, yo estudié la carta a los Corintios hace unos años. Estuvo un año y medio Pablo ahí, en su paso por Macedonia, el segundo viaje misionero. Pero Pablo defiende esto, o sea, lo que leíamos el versículo 14. Del mismo modo, el Señor ordenó, esto no es un mandato de Pablo, que los que predican el Evangelio sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. ¿Ya? Entonces ya con esto cerraríamos este largo, largo, largo estudio. Y nada, me queda solamente desearles que Dios les bendiga, desearles que ojalá que este estudio sea de beneficio para aquellos que lo escuchan. Voy a tratar antes de irme a acostar, ya son más de las 2 de la mañana, 2:10, dejar las separaciones de tiempo para que puedan, mis hermanos que lo revisen mañana en la mañana, lo puedan ver solamente los versículos que le corresponden a la escuela dominical del día de mañana.
Así que hasta aquí dejo el estudio del día de hoy, deseando que Dios les bendiga grandemente y nos vemos, si el Señor así lo permite, dentro de poco con el capítulo número 19. Dios les bendiga y nos vemos pronto.